Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, pues la semana pasada subí el vídeo de cómo hacer estos pantalones de aquí, súper monos, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer la sudadera, así que vamos a comenzar. Por cierto, yo ya corté los patrones la semana pasada, así que ya los tengo cortados, pero bueno, el primer paso sería colocar el tejido y cortar los patrones. Ahora, a partir de ahí, continuamos. Vamos a comenzar cosiendo los hombros del delantero y de la espalda juntos. Como en el pantalón, cada vez que hago una costura la voy a remallar. Si no tenéis remalladora podéis hacer un zigzag. Después de coser los hombros voy a coser la manga y luego cerrar manga y costado. Por cierto, es la primera vez que coso una sudadera, en plan con capucha. Pero yo creo que vamos a hacerlo bien, esperemos que quede bien. Ya lo veréis al final del vídeo. Vale, ahora vamos a colocar las mangas, que son estos, al cuerpo que está aquí. Y nada, a coserlas. Vale, voy a comprobar primero que me pase la cabeza, porque aún así el cuello me ha quedado un pelín pequeño, así que voy a comprobar que me pase. Tan, 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 tan. Parezco un disfraz de borreguillo. Bueno, la cabeza me pasa, luego esto va 1 centímetro hacia adentro. O sea que está bien. A ver, también lo podéis abrir más si os gusta más abierto. Vale, pues ahora vamos a coser el lateral y la manga y así cerramos la manga y el lateral. Ya he hecho el bajo de la sudadera, simplemente pues doblando 1 centímetro y cosiendo. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el final de las mangas. Y ya cuando tengamos eso nos ponemos con lo que va a ser la capucha. Bueno, no se ve mucho porque es igual del color de la mesa, pero aquí está la sudadera. Para la capucha ya tengo cortada en este mismo tejido, pero me faltaría cortarlo en forro, así que es lo que voy a hacer ahora. Vale, la mini pinza que habíamos puesto en el patrón la voy a hacer en el forro porque es una tela finita, pero en esta tela que es demasiado gorda me parece que la pinza esa tan pequeñita aquí no quedaría bien, entonces en vez de eso que era aquí, la pinza, voy a sacar de aquí lo que teníamos en la pinza y entonces va a ir un pelín más metida de aquí. Pero sin sacar volumen de aquí, solo de aquí abajo, ¿vale? Y eso solo porque mi tela es muy gorda, me parece que no quedaría muy bien. Pero si la vuestra no es gorda, pues podéis hacer la pinza. Una vez cerradas las pinzas, vamos a coser el forro junto, todo por aquí, hasta aquí abajo, sin coser esta parte de aquí abajo. Y lo mismo con la otra pieza de género. Y una vez que estén cosidas por separado, las unimos. Vale, ahora que está cosido y antes de unirlos, voy a cortar al ras para que no quede tanta tela pues en la capucha ahí, porque esto va a ir junto con el forro y no hace falta que quede tanto. Así que esto pues voy a quitar bastante para eso, para que no se quede como demasiada tela junta. Ahora, he dado la vuelta a una de ellas, es decir, a esta por ejemplo, veis que está bien y esta sigue del revés. Pues la que está bien va a ir dentro de la que está del revés. La colocamos bien y vamos a coser toda esta parte de aquí de delante sin coser esta parte de abajo porque es la parte que necesitamos para darle la vuelta. Entonces toda esta parte de adelante la vamos a coser a 1, que es lo que habíamos dejado. Tener en cuenta eso, aquí está el revés, aquí está el revés. Tenéis que coser siempre del revés. O sea, aquí, que es lo que está bien de la tela, está junto. Vale, espero que se haya entendido porque vamos a coserlo. Pues por último falta añadir la capucha a nuestra sudadera. Voy a empezar colocando todo con alfileres
y una vez que tengamos todo con alfileres lo voy a coser y luego lo voy a remallar. Se puede hacer de distintas maneras, he visto a gente poniendo como bies o lo que sea, pero bueno, yo lo voy a coser y a remallar y luego si se ve mucho el remallado pues haré una costura para que quede como más para adentro. Bueno, pues aquí está terminada. Os voy a enseñar el look entero. Bueno, espero que os haya gustado, no os olvidéis suscribiros al canal y darle a like a este vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!